Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Acá les habla Javier Foti nuevamente. Hoy les traigo un video de uso de GraphPad, otro video de uso de GraphPad, ¿sí? La parte 2. Dicen que las segundas partes son las peores. Esperemos que no sea este el caso. Justamente en función de que sea una segunda parte, importante la aclaración de que si no viste el primer video que subí de uso de GraphPad, quizá te sientas medio perdido porque voy a ir avanzando bastante rápido sobre todos los conceptos que ya vimos en el primer video. No me voy a detener tanto ahí, sino que voy a pasar más a cuestiones complementarias. Así que nada, si no viste ese video te recomiendo verlo. Me voy a hacer el youtuber y te voy a decir que arriba a la derecha te va a aparecer un cartelito gris donde vas a poder acceder al video. Pero bueno, por las dudas también dejo aclarado que soy medio manco y en una de esas no encuentro la función. Así que si no te está saltando nada en este momento en la pantalla, revísate la descripción del video que te dejo el link de acceso para que puedas ver GraphPad parte 1. Igualmente también puedes acceder a mi canal y verlo por ahí. Bien, arrancamos entonces con esta segunda parte. Hubo algunos aspectos en los que quizá no me detuve en la primera parte de uso de GraphPad que me parece que son súper importantes, que queden en claro y que nosotros podamos utilizar las herramientas que GraphPad pone a disposición en este sentido, ¿sí? Principalmente me gustaría empezar por el tema de la estadística descriptiva, ¿sí? Es importante, nosotros en el video de GraphPad parte 1 lo que vimos fue cómo realizar tests de estadística inferencial, ¿sí? Para hacer prueba de hipótesis. Ahora, es importantísimo que previo a eso nosotros tengamos un acercamiento descriptivo a nuestros datos, ¿sí? Que nosotros entendamos cómo se comportan, cuáles son las características principales de nuestro set de datos a nivel descriptivo. Eso parte de la base de que ya de por sí tenemos que saber si hacemos test paramétricos o no paramétricos en función de si nuestros datos asumen una distribución gaussiana o no, que eso justamente es una medida estadística descriptiva. A los fines del video anterior, eso ya lo vimos, porque GraphPad tiene incorporada una función. Acá tengo un set de datos, ¿sí? Que vamos a estar utilizando. Esto es un data table de formato de tipo de columnas, ¿sí? Tengo un set de datos que dejé acá, ¿sí? Entonces, si yo le doy a Analyze, GraphPad tiene una función de test de normalidad y log normalidad, para que nosotros podamos ver si nuestros datos cumplen digamos, asumen una distribución gaussiana y en función de eso saber qué tipo de test podemos hacer. Pero igualmente le podemos pedir más datos a GraphPad de corte descriptivo, ¿sí? Eso lo podemos hacer por medio de esta opción, justamente de estadística descriptiva, ¿sí? Si nosotros le damos OK, vamos a ver de que podemos pedirle a GraphPad ciertos parámetros que refieren, justamente a las características principales de nuestra muestra, ¿sí? A nivel descriptivo. Entonces, ustedes van a querer pedirle, por ejemplo, media, desvío estándar y error estándar de la media, ¿sí? De base, siempre, así como el valor mínimo, el máximo y el rango, que es la diferencia entre ambos. Y también una opción muy interesante para pedirle es la de los cuartiles, ¿sí? O percentiles, en todo caso, que ambos van a lo mismo, ¿sí? Percentiles, cuartiles, deciles, etcétera, son todos cuantiles, ¿sí? Básicamente lo que hacen estas medidas son partir a nuestra muestra en intervalos regulares, es decir, en partes iguales. Si nosotros tuviéramos una línea recta, ¿sí? Vamos a realizar un dibujo en Paint, si lo puedo escribir bien, intento número 3, ahí está. Entonces, si nosotros tuviéramos una recta, ¿sí? De valores de nuestra variable en x, ¿sí? Donde podría comenzar en 0 y terminaría en 40, solo por poner un ejemplo, ¿sí? A lo largo de todo el eje vamos a ir teniendo los distintos valores que puede adoptar la variable, ¿sí? Y las personas que van a ir puntuando, ¿sí? Estos puntitos que no se llegan a ver son personas que han puntuado distintos valores de x, ¿sí? Y en función de eso se va a dar nuestra distribución. Ahora, nosotros sabemos que si pedimos los percentiles, vamos a poder partir a esta recta, ¿sí? En fracciones iguales, en intervalos regulares. Entonces, si nosotros pidiéramos el percentil 25, que podría estar localizado por acá, sabríamos de que todas las personas que hayan puntuado entre este valor y este valor, ¿sí? Comprenderían al 25% total de la muestra, ¿sí? Porque justamente estamos pidiendo el percentil 25. Entonces, si el percentil 25 nos da que es 10, por decir un valor cualquiera, ¿sí?
nosotros sabemos que todas las personas que puntúan igual o menor a 10 van a estar comprendidos como el 25% total de nuestra muestra, ¿sí? Lógicamente acá estaría el 75% restante, ¿sí? Considerando un 100%. Entonces, si nosotros vamos acá a GraphPad y le pedimos eso, en principio le voy a pedir los cuartiles, ¿sí? Que los cuartiles son 3 medidas que parten a la muestra en 4 partes iguales, ¿sí? De ahí cuartiles. Vamos a tener, por ejemplo, el percentil 25, la mediana o percentil 50, que es lo mismo, y el percentil 75, ¿sí? Volviendo al gráfico de acá, tendríamos un cuartil, el otro cuartil y el otro cuartil, ¿sí? Entonces tendríamos 4 partes iguales, ¿sí? Está medio salvaje esto, pero espero que se entienda, y esto no está perfecto, claramente acá, digamos, las líneas pueden, me parece que acá me falta un poquito para que sea parejo, pero en fin, digamos, tenemos 1, 2, 3, 4 partes iguales, ¿sí? En las que se divide nuestra muestra en función de los cuartiles. Este sería el cuartil 1, este sería el cuartil 2 y este sería el cuartil 3, ¿sí? 25, 50 y 75. Entonces, esto nos permite fraccionar a nuestra muestra, ¿sí? Esto vamos a volver en instantes nomás sobre esto para ver cómo lo podemos aplicar a nuestros intereses. Pero bueno, en principio está bueno que sepan que se lo pueden pedir a GraphPad, ¿sí? También el valor mínimo, el máximo, el rango, como les contaba, que es la diferencia entre ambos, 41.75 menos 10 es igual a 31.75, y después acá la media, el desvío estándar y el error estándar de la media. Entonces, digamos, ni hablar de que acá tenemos un montón de otras opciones que le podemos pedir a GraphPad también para que nos arroje si fuese de nuestro interés. Pero en principio, bueno, esto es una opción clave de GraphPad que nos permite tener acceso a las características descriptivas de nuestra muestra. Esto se complementa muy bien con otra opción que tiene GraphPad, ¿sí? Acá estoy abriendo la hoja de gráfico de mi estadística descriptiva, ¿sí? Que en este caso es una barra sola porque corresponde a el data table que ya vimos, ¿sí? Podemos pedirle también que analice por la distribución de frecuencias, ¿sí? Si le damos OK, nos va a preguntar qué tipo de... cómo quiere... digamos, nos está preguntando GraphPad cómo es que queremos nosotros que organice los datos, ¿sí? En principio les diría de que pueden dejar todo default y que les grafique los resultados, ¿sí? Esto lo tienen que tiquear para que cuando le den OK aparezca, bueno, no solamente el histograma en modo de tabla, sino que tengan un acercamiento también gráfico a sus datos, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver cómo es que se distribuye su set de datos. Bueno, si se fijan, acá tenemos algo muy parecido a lo que yo les mostraba muy brutamente acá, ¿sí? Tenemos los datos de nuestra variable sobre el eje X y la cantidad de veces que ese valor se repite en nuestra muestra, ¿sí? Entonces fíjense acá, no sé si esto les resultará familiar, muy seguramente sí, en función de las clases y lo que habremos ido viendo, pero básicamente acá tenemos una distribución de tipo normal, ¿sí? Una distribución gaussiana, se forma una típica campana de Gauss. De hecho, si nosotros acá pedimos Analyze y vamos a que nos analice, justamente vamos a ir a la hoja por las dudas donde estábamos, ¿sí? Acá estadística descriptiva, Analyze, y le pedimos test de normalidad y log normalidad, y le pedimos todos estos tests. Esto podrían destiquearlo si quieren, no me acuerdo si lo mencioné en el video anterior, pero digamos en principio no van a usar el ggplot. Fíjense que acá a la hora de analizar los test de normalidad nos dice, bueno, de que claramente ha pasado los test de normalidad, es decir, nuestros datos asumen una distribución gaussiana y hace mucha lógica en función justamente del gráfico que tenemos acá. Entonces, nada, este es un punto en el que me quería detener para dejar en claro de que también podemos tener un acercamiento descriptivo de nuestros datos, podemos pedirle a GraphPad estadística de tipo descriptiva, y es importante saber las características y la descripción de nuestra muestra antes de pasar a realizar tests de tipo inferencial. Insisto que en principio en la parte 1 vimos los test de normalidad porque en principio es lo más importante para saber qué tipo de test queremos hacer, pero bueno, también está bueno que sepan de que GraphPad nos puede dar este tipo de información también. Sería súper importante, de hecho, que ustedes en su trabajo reporten lo que sería media, mediana, moda y desvío estándar, en principio, de esas medidas, ¿sí? Respecto de sus grupos principales, ¿sí? Todo eso lo pueden obtener acá, en función de lo que ya vimos en la hoja de estadística descriptiva, media, desvío estándar, ¿sí? La mediana. GraphPad no arroja la moda, eso es cierto.
cuando vas a la página de ayuda de GraphPad te dice que generalmente no se utiliza y no es muy representativa, entonces GraphPad no lo reporta. Pero bueno, eso lo pueden pedir tranquilamente en Excel, ¿sí? Acá tenemos una hoja de Excel sobre la cual vamos a volver en un segundo, pero si ustedes piden igual moda, ¿sí? Y abren paréntesis y seleccionan su set de datos de interés y le dan OK, o le dan a Enter más bien, les va a calcular Excel la moda. Entonces este valor lo pueden obtener desde acá, ¿sí? Bien. Ok, otra cuestión importante que les quería mencionar es que GraphPad, justamente en este sentido descriptivo, ¿sí? Porque este tipo de gráficos nos sirve para mostrar cómo se comporta nuestra muestra, cómo se distribuye nuestra muestra, ¿sí? A un nivel meramente descriptivo. Nosotros no podemos realizar inferencias, no podemos establecer conclusiones a partir de esto, y quiero que quede bien claro, pero podemos mostrar cómo se distribuye nuestro set de datos en general. Bueno, corresponde justamente a este tipo de gráficos, ¿no? Los gráficos de tipo de torta o partes del montón. Si ustedes crean una nueva data table y ponen new data table más graph y seleccionan parts of whole, van a poder llegar a un gráfico de este estilo, donde básicamente tenemos que ingresar datos en esta columna, ¿sí? Como bien dice este cartelito, solamente los valores que se ingresen dentro de la columna A van a ser automáticamente graficados, ¿sí? Entonces, acá en A yo puse dueños de, ¿sí? Perros y gatos. Entonces, esto es un conjunto de datos ficticio donde tenemos 58 personas que son dueños o dueñas de perros y 24 personas que son dueñas de gatos, ¿sí? Entonces, si yo me voy acá al gráfico de partes del montón, me va a preguntar qué tipo de gráfico quiero, ¿sí? En principio este es el clásico gráfico de torta. A mí me gusta mucho este, el de la rosquita, porque podemos acá detallar el n, ¿sí? N igual 82 en este caso, y lo podemos llevar acá, en el centro, ¿sí? Acá tenemos la leyenda. Ustedes recuerden de que esto siempre lo pueden modificar a su gusto, ¿sí? Para dejarlo más personalizado. Como siempre me caracterizo por dejar una combinación de colores horrorosa. Bien, y una cosa que me parece que es bastante informativa y está bastante piola para hacer también es reportar los porcentajes, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ustedes querrían mostrar qué porcentaje respecto del 100% corresponde a la distribución en función de la gente que tiene perros y que tiene gatos. Nosotros sabemos de que hay 58 personas y 24 personas. ¿Cuánto corresponden respecto del 100% que viene a ser 82? Bien, si ustedes posan el cursor sobre alguna de las partes de la rosca, pueden ver acá de que en este caso tenemos el 70.73% de nuestros datos, ¿sí? Bien, entonces si yo hago clic acá en Write, ¿sí? Y apoyo el cursor sobre acá, voy a hacer clic y voy a poner 70.73, uy, le pifié al botoncito, 70.73%, ¿sí? Hoy estoy bastante manco. Ahí está. Y lo disponemos, ¿sí? Le podemos cambiar el tamaño, ponerlo en negrita, etcétera, dejarlo súper personalizado y bonito, para indicar que el 70.73% de nuestra población se encuentra acá, ¿sí? A su vez hacemos lo mismo con este apartado, ¿sí? El 29.26 se va a encontrar en la sección verde, ¿sí? Entonces nosotros ahora sabemos de que casi el 30% de nuestros datos corresponde a dueños de gatos, ¿sí? O dueñas de gatos, y un poco más del 70% corresponde a dueños o dueñas de perros, ¿sí? Y juntos hacen al 100%. Acá en realidad lo que habría que hacer en rigor es redondear, ¿sí? Como ahí dice 29.268, si redondeamos a 29.27, ¿sí? Ahí está, y comprende ahora sí al 100% de nuestros datos. Entonces, bueno, esta es una opción que ustedes van a querer utilizar a la hora de reportar, por ejemplo, si utilizan dos grupos, ¿sí? Gente, no sé, que hace actividad física y que no hace actividad física, pueden mostrar qué porcentaje total corresponde a la, digamos, qué porcentaje en cada grupo corresponde a la muestra total, ¿sí? Respecto al 100% de gente entrevistada, cuánta gente hace ejercicio, cuánta gente no, o cuántos hombres tenemos y cuántas mujeres tenemos, ¿sí? O cuántas personas no binarias, etcétera. Entonces, este es otro tipo de gráfico que es bastante útil
y está muy bonito para, digamos, reportar estadística descriptiva. Otra cuestión importante en este mismo sentido respecto a la estadística descriptiva es que antes de hacer los tests de estadística inferencial, no solo tenemos que saber si nuestros datos asumen una distribución gaussiana o no, sino que lo ideal sería también, y este es un paso que me salteé en el video anterior, es identificar y borrar los outliers, ¿sí? Los outliers, recordemos, son valores que se encuentran lo suficientemente alejados de la media en cantidad de desvíos estándar como para considerarse demasiado atípicos y que nosotros tenemos que excluirlos del set de datos, ¿sí? GraphPad viene con una opción para eliminar los outliers, ¿sí? Entonces, ustedes en un gráfico como este, en un set de datos dispuesto en una tabla de tipo de columnas, lo que hacen es irse a Analyze y utilizar la opción que trae GraphPad justamente de identificar outliers, ¿sí? Entonces le damos OK. En principio hay digamos, se puede refinar este análisis, ¿sí? Puede ser más o menos agresivo para remover los outliers. En principio les diría que el estándar está bien, ¿sí? Y cuando le damos OK nos va a analizar todos los valores y nos va a decir cuántos outliers encontró. Acá nos dice número de puntos, valores analizados 16, outliers 0, ¿sí? En este caso no encontró outliers, ¿sí? Tenemos acá dos pestañas, la de outliers y la de data limpia. Recordemos que analizó 16 datos. ¿Por qué 16? Bueno, porque acá tenemos un conjunto de 16 datos, ¿sí? Y a la hora de ver los outliers tenemos la data limpia, que es toda la data sin los outliers, ¿sí? Como no sacó ningún outlier siguen siendo 16, ¿sí? De hecho acá abajo dice 0 outliers removidos, ¿sí? Y acá en la hoja de outliers está vacía. ¿Por qué? Porque no hay justamente ningún outlier. Pero en caso de que tuviésemos algún outlier, figuraría acá, y acá tendríamos la data limpia, es decir, sin los outliers. Ese es el conjunto de datos sobre el cual nosotros queremos trabajar, ¿sí? Entonces crearían una nueva data table con la data limpia y trabajarían sobre eso, ¿sí? Es importante que lo sepan. Hay que limpiar los outliers previo a el análisis de datos, ¿sí? Y esto es bastante importante, es algo que también se me pasó en el video anterior, así que está importante que lo tengan en cuenta. Todo esto de remover outliers, hacer tests de normalidad y demás, se hace siempre previo a cada análisis de datos que nosotros vayamos a realizar, ¿sí? Antes de hacer t-test, antes de hacer ANOVA, se realizan estos pasos, ¿sí? Correspondientes a estadística descriptiva y limpieza de datos. Bien, creo que eso sería todo en principio respecto a la parte de estadística descriptiva. Muy bien, y otro punto sobre el cual me quería detener es en el tema de cómo se reportan los datos, ¿sí? Nosotros en el video anterior vimos cómo hacer una gran cantidad de tests estadísticos, ¿sí? ANOVAs, correlaciones, t-tests, Oman-Whitneys, etc. Pero no vimos cómo se reportan esos datos, qué datos extraer para plasmar después en el trabajo. Entonces me quería detener un poquito en este apartado. Para eso me traje un Word, ¿sí? Donde acá tengo varios ejemplos donde está todo resumido. Le voy a meter un poquito de zoom para que se vea bien. Y vamos a ir viendo paso por paso qué hay que reportar y de qué manera. Arrancamos con comparación de dos grupos. A la hora de hacer t-test, es decir, un test paramétrico, me voy a ir al ejemplo que les traje acá, ¿sí? Que es este t-test o Mann-Whitney, ¿sí? Que al cabo los ejemplos didácticos es lo mismo. Acá tengo que está usando test paramétrico. Bien, entonces lo que realizó es un t-test, ¿sí? A la hora de pedir un t-test, digamos, y esto es una recomendación que podría aplicar para todos los tests en general, ¿sí? Cuando ustedes van a pedir un t-test, recuerden, es la ventana donde le especificamos qué tipo de resultados queremos obtener y demás. Váyanse al apartado de Options, ¿sí? Y pídanle que arroje la estadística descriptiva para cada dataset. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver bien en profundidad, en instantes nomás. Pero además, acá donde dice Output, en estilo de p-valor va a aparecer GP como predeterminado. Cámbienlo a APA, ¿sí? Para reportar los resultados justamente en función del formato APA. Entonces todo lo que nosotros llevemos a nuestro trabajo va a estar expresado como corresponde en función de las normas APA. Entonces, fíjense acá en el Word que traje de ejemplo, nosotros vamos a querer reportar los resultados de un t-test de una manera parecida a esta. El grupo 1 obtuvo un puntaje mayor, media desvío estándar, ¿sí?
que el grupo 2, también con su media y su desvío estándar, mostrando una diferencia significativa en la prueba t-student realizada. Y acá tenemos valor de t, que es este, ¿sí? Grados de libertad, y p-valor, ¿sí? Que recordemos habla de si la diferencia que hay entre nuestros grupos es estadísticamente significativa o no. Entonces, ¿qué datos tenemos acá que reportar? Bueno, en principio, como la distribución de nuestro grupo 1 y nuestro grupo 2, ¿sí? Esto es estadística descriptiva, como veíamos. A la hora de hacer comparaciones, está bueno que nosotros reportemos, o deberíamos reportar más bien, el valor de la media y el desvío estándar, ¿sí? ¿Esto dónde lo obtenemos? Bueno, justamente en función de la estadística descriptiva que les contaba anteriormente. A los fines del el test de T que ustedes van a estar realizando, justamente se lo pueden pedir desde acá, como les mostraba, ¿sí? Entonces, no solo van a tener los tabular results del t-test, sino que van a tener la pestaña de Descriptive Statistics, donde acá adentro van a encontrar los mismos valores que veíamos antes, ¿sí? Y acá tenemos la media y el desvío estándar para cada uno de los grupos. Estos son los datos que nosotros vamos a querer llevarnos y reportar en nuestro trabajo, ¿sí? Respecto a la prueba T-Student en sí misma, como veíamos acá, tenemos que reportar tres valores: el valor de la prueba T, los grados de libertad y el p-valor, ¿sí? ¿Cómo obtenemos eso? Bueno, todo esto aparece acá, ¿sí? En los resultados del test, justamente. Entonces tenemos valor T, T igual a tanto, DF, que son los grados de libertad, van a ser igual a tanto, y el p-valor, ¿sí? Que en este caso es menor a 0.001. En función del formato APA, el 0 no se grafica, ¿sí? Previo al punto, arranca directamente con el punto, y por eso tenemos el p-valor de esta manera. Entonces, fíjense que lo que está en este Word, que uno digamos es lo que se llevaría a su trabajo, no es más que los valores que arroja el programa en la tabla, ¿sí? Pero bueno, está bueno saber cuáles son los valores que arroja el estadístico, que son los que nosotros tenemos que reportar, y traer al trabajo más allá de la interpretación de las diferencias significativas o no entre nuestros grupos, ¿sí? A la hora de hacer un Mann-Whitney pasa algo bastante parecido, ¿sí? El grupo 1 obtuvo un puntaje mayor respecto del grupo 2. Y acá fíjense que también reportamos descriptiva de nuestros datos, de cada set de datos, pero en este caso reportamos la mediana y el rango, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque en este caso nuestros datos no asumen una distribución gaussiana, estamos realizando un test no paramétrico, ¿sí? Y en el caso de los test no paramétricos se reporta la mediana y el rango, no la media y el desvío estándar, como pasa en los test paramétricos, ¿sí? En los test no paramétricos se destaca la mediana y el rango. Recordemos, como habíamos visto en el video anterior de GraphPad, graficábamos en ese sentido, ¿sí? Cuando teníamos un test no paramétrico. Entonces, ustedes podrán preguntarse cómo sé cuál es la mediana y el rango. Bueno, justamente si yo me voy acá a no, usa test no paramétrico Mann-Whitney, ¿sí? Y le dejo que arroje la estadística descriptiva, a la hora de irme acá, voy a encontrarme con la mediana, ¿sí? Que es lo que tengo que reportar, y el rango, acá en particular, no aparece, ¿sí? No recuerdo exactamente por qué, pero bueno, igualmente es tan simple como hacer la diferencia entre el máximo y el mínimo. En este caso, 23 menos 0 da 23 y 27 menos 2 da 25. Entonces ahí tenemos, recuerden que el rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, ¿sí? Entonces, entre la mediana y esos dos valores tenemos mediana y rango, que es lo que tenemos que reportar acá, ¿sí? Sinceramente no recuerdo por qué GraphPad a la hora de hacer un test y pedir en el test inferencial la estadística descriptiva no arroja el rango, porque como veíamos antes en otra hoja sí nos aparece, pero bueno, digamos es un detalle menor, no es algo que los complique en absoluto. La lógica es la misma, ¿sí? Y respecto al test en sí mismo, deberíamos reportar el valor de U de Mann-Whitney, ¿sí? Que es resultante del análisis estadístico no paramétrico para este conjunto de datos, y el p-valor nuevamente, ¿sí? La lógica es la misma. Entonces fíjense que acá tenemos un párrafo que va en el mismo sentido, reportando los valores descriptivos pertinentes y la diferencia significativa en comparación por medio de la prueba de Mann-Whitney, valor U de tanto, valor P de tanto, ¿sí? Y esto es lo que tendríamos que tener en cuenta a la hora de reportar este tipo de tests. Nosotros habíamos visto también en el video anterior de que no solamente podíamos comparar dos grupos, sino que también podíamos comparar tres o más, ¿sí?
en cuyo caso utilizábamos el test de análisis de la varianza, ¿sí? O ANOVA, ¿sí? Entonces, habíamos visto dos tipos de ANOVAs de una vía y de dos vías. Vamos con el ANOVA de una vía, ¿sí? El test que queremos utilizar cuando queremos evaluar la variación de una variable dependiente en función de una independiente en tres o más grupos, ¿sí? Nuevamente tenemos dos casos, donde nuestros datos asumen una distribución gaussiana, en cuyo caso usamos test paramétricos, y donde no asumen una distribución gaussiana, utilizamos la variable, opción no paramétrica, ¿sí? Entonces, en ANOVA de una vía deberíamos reportar los resultados de este modo, ¿sí? A partir del análisis de ANOVA de una vía se encontró una diferencia significativa entre los grupos evaluados y los datos del estadístico que nos muestran eso, justamente. Recuerden que el análisis, el ANOVA, ¿sí? En principio lo que hace es decirnos si se encontraron diferencias significativas entre nuestros grupos o no. En principio no sabemos en qué sentido son esas diferencias significativas, es decir, qué grupo presenta qué diferencia respecto de qué otros grupos, ¿sí? Eso lo evaluamos después a posteriori, ¿sí? Justamente con los análisis post hoc, ¿sí? Vamos paso por paso, vamos en principio a ver de dónde se desprende esto. Acá tenemos un test de ANOVA, ¿sí? Que se comparan tres grupos, y en la hoja de resultados tenemos justamente el resultado del test. Entonces fíjense que acá en el ANOVA Summary tenemos el valor de F y el p-valor, ¿sí? Entre otras cosillas. A ustedes también les va a interesar reportar los grados de libertad, ¿sí? Eso lo pueden encontrar acá. Fíjense que tienen la tabla de la ANOVA, ¿sí? Y tienen el valor de F, los grados de libertad entre paréntesis, ¿sí? De F, ¿sí? Y el valor del test, y al lado el p-valor. Fíjense que se corresponde con esto, es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces nosotros extraemos nuestros resultados de acá, copiamos estos valores y los llevamos acá. Valor de F, esto creo que no lo dije anterior, en el caso anterior de t-test, pero digamos, esta es la lógica del reporte en formato APA, ¿sí? Tenemos el valor de nuestro test, en este caso es F, antes era T, ¿sí? Va a ser igual a, y justamente el valor de F, pero previo tenemos entre paréntesis como subíndice los grados de libertad, ¿sí? Que se disponen acá, de esta manera, coma el p-valor, ¿sí? Entonces fíjense cómo es simplemente traer los datos que ya tenemos acá, ¿sí? Una vez que realizamos el test de ANOVA, si tenemos una diferencia significativa, nos va a interesar justamente ir a ver en qué sentido se dan esas diferencias significativas, ¿no? Los análisis post-hoc, como habíamos visto la vez pasada, comparan a cada columna entre sí, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos vamos a las comparaciones múltiples, vemos de que comparando A versus C, A versus B, perdón, A versus C y B versus C, en todos los casos tenemos una diferencia significativa. En este caso todos los grupos son distintos entre sí, ¿sí? Tengan en cuenta de que esto puede no suceder. Puede haber dos grupos que sean iguales y la diferencia significativa encontrarse respecto a un solo grupo. Eso va a variar de test en test. Entonces, fíjense que acá lo que estoy haciendo simplemente es mostrar, digamos, redactar de qué manera los grupos presentan diferencias significativas respecto de los otros grupos, y entre paréntesis siempre se reporta el p-valor ajustado en función de las comparaciones, ¿sí? A versus B es una diferencia significativa, A versus C también, B versus C también. ¿Cómo veo en qué sentido son? Consulto el gráfico, yo sé que A es mayor que B y A es mayor que C, ¿sí? Entonces las diferencias son significativas en ese sentido, y que C es mayor que B. Todo esto es lo que se expresa en este gráfico. El grupo A presenta puntajes significativamente mayores que el grupo B y que el grupo C, ¿sí? Entre paréntesis cada uno de los p-valores ajustados. A su vez el grupo C muestra mayor que el grupo B, ¿sí? Y su comparación múltiple respectiva. Bien, y en el caso del test de Kruskal-Wallis tenemos una situación similar, ¿sí? Acá en este ejemplo que traje tenemos una situación donde no hay diferencias significativas, ¿sí? Simplemente para mostrar algo distinto, y acá tenemos los resultados del estadístico, donde nos interesa el estadístico de Kruskal-Wallis OH y el p-valor, ¿sí? Además de los grados de libertad también. Todo esto se reporta acá, fíjense. Dado que los grupos no asumieron una distribución normal, se procedió a realizar el test de Kruskal-Wallis, que no arrojó diferencias significativas entre los grupos, ¿sí? Acá tenemos el valor del estadístico y el p-valor, ¿sí? Que es mayor a 0.05, por tanto la diferencia no es significativa. Los grados de libertad son igual a k menos 1, lo que equivale a digamos, la cantidad de grupos menos 1. Como en este caso tenemos 3 grupos, tenemos 2.
Entonces, digamos, todos estos datos los tenemos acá en el estadístico y el reporte es similar. En caso de que tuviéramos una diferencia significativa, podríamos ir a revisar las comparaciones múltiples y ver en qué sentido las encontramos, ¿sí? En este caso no se dio dicho escenario. Bien, ¿y qué pasa en el caso del ANOVA de dos vías? ¿Sí? Acá la cosa se pone un poquito más peluda, porque hay que ver si tenemos interacción o no, ¿sí? Tengan en cuenta que en caso de que tengamos una interacción, nosotros en el ANOVA de dos vías tenemos efecto de interacción y efecto de factores principales, ¿sí? Los factores principales van a estar constituidos por cada una de nuestras variables independientes, ¿sí? Y su incidencia en la variación de la variable dependiente. Nosotros vamos a querer considerar los efectos principales de cada factor solo en caso de que no tengamos interacción, ¿sí? Ahora lo vamos a ver bien en profundidad. Pero en principio, si tenemos interacción, eso es lo que a nosotros nos interesa. Nos olvidamos de los efectos principales y hablamos de que tenemos un efecto de interacción. Luego, en comparaciones post-hoc, comparaciones múltiples, expresamos en qué sentido encontramos las diferencias, ¿sí? En función de nuestro interés. Pero es importante que quede esto en claro. A la hora de encontrar una interacción nos olvidamos de los efectos principales. Entonces, como bien dice acá, cuando realizamos la nueva factorial de 2 por 2, ¿sí? Esto se reporta en este sentido porque tenemos que decir cuántos factores estamos evaluando y cómo se categorizan esos factores, ¿sí? Este ejemplo que está acá remite a algo que ustedes ya vieron, que es este ejemplo que habíamos visto la vez pasada, ¿sí? Niveles de depresión en mujeres y hombres que son jóvenes y adultos. Entonces, digamos, acá se reporta la interacción que encontró el test, ¿sí? Y nosotros reportamos que es un 2 por 2, ¿por qué? Porque tenemos un factor por otro factor y estos dos vienen a representar el nivel de categorización que tiene cada uno de los factores. Como en sexo tenemos dos categorías, hombre y mujer, y en edad también tenemos dos categorías, jóvenes y adultos, tenemos un 2 por 2, pero esto podría ser 2 por 3, por ejemplo, si tuviésemos jóvenes, adultos y viejes, ¿sí? Por ejemplo, así en cada caso. Si tuviésemos una ANOVA de 3 vías, sería 2 por 2 por el otro factor, ¿sí? Y así. Espero que la lógica se entienda. Bien, entonces fíjense que acá se reporta el efecto de interacción, ¿sí? Con, de nuevo, la misma lógica. Valor de f, grados de libertad, el valor de f acá después del igual y el p-valor. Esto acá lo tenemos tal cual. En ANOVA de dos vías, en la parte de resultados, tenemos el ANOVA table, el efecto de interacción, ¿sí? El valor f, grados de libertad y p-valor. Nada, sigue la misma lógica en ese sentido que lo que veníamos viendo, ¿sí? No cambia en ese sentido. Y bueno, a la hora de reportar las comparaciones múltiples, tenemos que irnos a, disculpen, a la pestaña de comparaciones múltiples justamente y explicar dónde se encontraron las diferencias, ¿sí? Recuerden que siempre a la hora de reportar diferencias a nosotros nos interesa reportar lo que fue significativo. Todas las diferencias que se calcularon que no dieron significativas, estoy seleccionando las equivocadas acá, estas no nos va a interesar reportarlas, ¿sí? No nos interesa, solamente nos interesa reportar las significativas, ¿sí? En ese caso, esto se traslada a lo que figura acá, ¿sí? El grupo de hombres adultos presentó diferencias significativas respecto de los hombres jóvenes con P de menos 0.001, que eso es lo que aparece acá. Jóvenes hombres versus adultos hombres, ¿sí? Reporto este p-valor ajustado, en este caso todos los p-valor dan igual, ¿sí? Pero sepan que podría variar. Pero también respecto de las mujeres jóvenes y las mujeres adultas, ¿sí? Respecto de las mujeres jóvenes y las mujeres adultas, ¿sí? Entonces fíjense cómo en función de toda la tabla de datos, ¿sí? Que nos arroja el estadístico, nosotros vamos reportando los resultados en nuestro trabajo, ¿sí? Acá tenemos otro caso donde tenemos una ANOVA de dos vías sin interacción, ¿sí? Que es el ejemplo que traje por acá. No, perdón, acá. Bien. Estamos midiendo niveles de tranquilidad en un ejemplo súper inventado, comparando músicos e ingenieros
en dos situaciones experimentales, los valores de baseline y los valores luego de una situación de estrés producida por algún estímulo estresor. Entonces, vamos a ver qué resultados arrojó el estadístico en este caso, ¿sí? En este caso es una ANOVA factorial mixto porque tenemos factores tanto intra como intersujeto. Estamos comparando dos grupos diferentes, ¿sí? Músiques e ingenieres, pero a su vez tenemos medidas intrasujeto, las medidas baseline y las medidas de estrés de cada uno de estos grupos, ¿sí? Entonces, a la hora de ver los resultados, podemos ver de que no tenemos un efecto de interacción, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a reportar en este sentido? Se procedió a realizar una ANOVA factorial mixto de nuevo, 2 por 2. ¿Cuáles son los factores? Grupo por situación experimental, ¿sí? El test no encontró un efecto de interacción, valor F, grados de libertad, cuánto dio el F, cuánto dio el P, ¿sí? Esto lo encontramos acá. ANOVA table, valor F, grados de libertad, cuánto dio el F, cuánto dio el P, ¿sí? Pero se encontró un efecto principal respecto de la situación experimental, ¿sí? Como acá no tenemos una interacción, vamos a querer destacar si es que en alguno de los efectos principales, ¿sí? Sea situación experimental o sea grupo, encontramos alguna diferencia significativa, ¿sí? Este fue el caso. Tenemos que en función de la situación experimental sí vamos a tener una diferencia significativa, ¿sí? En este caso con un p-valor menor a 0.001. Entonces tenemos que reportarle la ANOVA en ese sentido, ¿sí? Considerando ese efecto principal. Valor F, grados de libertad, el resultado de F y el valor P es lo que vemos acá. F, grados de libertad, F, P, ¿sí? Donde en ambos grupos hubo una reducción drástica en los niveles de tranquilidad, ¿sí? Después, lógicamente, si a ustedes les interesa reportar comparaciones múltiples, lo harán, ¿sí? En este caso, interesaba comparar entre músiques e ingenieres. Eso en este caso no cambia, ¿sí? Tanto músiques como ingenieres no presentan una diferencia entre ellos, sino que la diferencia se encuentra en función de las medidas de baseline y de estrés en cada grupo, ¿sí? Entonces, por eso, a la hora de pedir estas comparaciones múltiples, no se encuentran diferencias significativas. Recuerden que las diferencias que no son significativas no se reportan, entonces, nada, digamos, en este caso no aplicaría. Pero bueno, en caso de que ustedes quieran reportar análisis post-hoc que les hayan dado significativos, los incorporarían acá también. Bien, entonces esto en tanto lo que refiere a ANOVA. Por último, tenemos los test de correlaciones, donde encontramos Pearson y Spearman. En el video anterior, antes de hacer correlaciones, me comí el paso de preguntarle si los datos se suman a una distribución gaussiana o no, ¿sí? Esa salvedad igual la tienen en la descripción donde explico todo esto. Ustedes antes tienen que saber si hacer correlación de Pearson o Spearman. Van a hacer Pearson si sus datos son normales, Spearman si sus datos no son normales, ¿sí? Y van a reportar los resultados en este sentido, ¿sí? Esto es muy simple. Acá tenemos un ejemplo de correlación, ¿sí? Donde básicamente a la hora de ver los resultados, cuando pedimos por Pearson, vamos a arrancar con el caso paramétrico, ¿sí? Acá lo podemos cambiar. Tenemos nuestro valor de R, ¿sí? Y nuestro valor P, ¿sí? Entonces, esto es básicamente lo que ustedes van a reportar. La correlación de Pearson entre la variable 1 y la variable 2 dio como resultado una correlación positiva fuerte, ¿sí? Fuerte en este caso porque tenemos un valor de 0.9 casi, que es una locura, ¿sí? Recuerden que las correlaciones fuertes se consideran 7.8, 8.9. Las moderadas entre, podríamos decir, 0.4 y 0.6. Y las que van de 0.4 para abajo serían correlaciones bajas, ¿sí? O ausencia de correlación en todo caso. Entonces, los valores que tenemos que reportar del estadístico son R de Pearson, ¿sí? Que es esta, la podemos encontrar acá. Los grados de libertad, que hacen referencia a nuestros valores menos 2, ¿sí? Porque estamos considerando las dos colas. En este caso tenemos 14 menos 2, 12, ¿sí? Que van a constituir nuestros grados de libertad. Y después coma y el p-valor, ¿sí? En este caso 0.001, ¿sí? Como figura acá. Entonces fíjense que es más de lo mismo, ¿sí? Estos son los valores que nos va a interesar reportar en Pearson. Y en caso de Spearman se aplica la misma lógica, solo que vamos a reportarlo como RHO, ¿sí? O también se reporta como R, pero está bueno diferenciarlos, entonces en ese sentido a mí me gusta más el segundo reporte. Arrojamos el valor de Spearman y dejamos el valor de P, ¿sí? Fíjense que y los grados de libertad. Fíjense que la lógica es exactamente la misma.
Pero bueno, quería dejar especificado cómo se hace el reporte de los distintos tests según normas APA para que ustedes sepan no solo cómo interpretar los resultados que tienen en su trabajo, sino también cómo reportarlos a la hora de llevarlo al escrito. Bien, una última cuestión que les quería comentar antes de despedirles tiene que ver con la posibilidad de sectorizar nuestra muestra, ¿sí? Nosotros recuerden, vamos a estar evaluando distintos niveles de algún fenómeno puntual en función de los resultados de alguna escala. Vamos a estar evaluando resultados de, nada, ejemplos que fuimos viendo, depresión, ansiedad, autoestima, etc. Entonces, en principio todos los resultados de las escalas lo podemos interpretar en función lineal, ¿sí? A menor puntaje de resultados en una escala será menor manifestación de tal variable, ¿sí? Y a mayor puntaje, mayor grado de esa variable, digamos, apareciendo en campo. Ahora, ¿qué sucede? Hay algunas escalas que vienen con puntajes de corte, ¿sí? Donde los autores nos permiten saber y determinar, o mejor dicho, categorizar a nuestra muestra en función de distintos niveles. Por ejemplo, nos indican que entre los valores 0 y 20 que obtengamos, podemos entender a los sujetos que puntúan en ese sentido como puntajes bajos, por ejemplo, de autoestima, digamos, qué sé yo. Entre 20 y 25 valores medios y entre 25 y 50, por decir algo, valores altos. Pero ¿qué sucede cuando nosotros no tenemos esos puntajes de corte y nos serviría porque, no sé, digamos, queremos hacer algo más que una correlación? Y en función de una categorización cualitativa podríamos dividir a nuestros grupos en justamente personas con baja empatía, media empatía o empatía alta, o autoestima o la variable que ustedes quieran. Bueno, en ese caso nosotros podemos, digamos, en un análisis y espíritu meramente descriptivo, categorizar a nuestra muestra en función de nuestros percentiles, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a ir directo con un ejemplo. Este es un Excel que ya les he traído en alguna oportunidad, que refiere a la investigación que hice sobre la correlación entre LSD y empatía. Acá tenemos distintos niveles de empatía, son distintas subescalas. Vamos a suponer, en este caso son distintas subescalas, pero vamos a suponer que se arroja un único valor final de empatía, ¿sí? Supongamos que ese fuera el caso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a querer estipular a partir de qué puntaje se puede considerar como muy baja empatía, baja, alta o muy alta, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, lo primero que vamos a hacer es llevarnos todos nuestros datos, ¿sí? Los datos que obtuvimos en función de administrar la escala. Vamos a GraphPad y le pedimos que cree una nueva data table, ¿sí? De tipo de columnas, y pegamos acá todos los valores. Y ponemos empatía, ¿sí? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es dirigirnos al gráfico y vamos a pedirle lo que habíamos visto antes, ¿sí? Estadísticas descriptivas. Y en estas opciones vamos a tiquear que nos reporte los cuartiles para partir a nuestra muestra en 4 partes iguales, ¿sí? De esta manera aparecen los valores reportados acá, como habíamos visto antes. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros a partir de estos valores descriptivos podemos categorizar a nuestra muestra, ¿sí? Sabemos que entre el valor mínimo obtenido y el percentil 25 vamos a encontrar a la gente que categoriza como con empatía baja, ¿sí? Entre el percentil 25 y la mediana, perdón, disculpen, sería muy baja en ese caso, ¿sí? Entre el percentil 25 y la mediana, en este caso entre los valores de 12 y de 15, vamos a tener a la gente que categorice como con empatía baja, ¿sí? Entre la mediana y el percentil 75, la gente que categoriza como con empatía alta, y entre el percentil 75 y el puntaje máximo, en este caso entre 18 y 27, a la gente que puntúa como con empatía muy alta, ¿sí? Entonces, eso lo podemos trasladar a nuestro Excel, ¿sí? Y podemos dejar las referencias en ese sentido. Nosotros sabemos entonces de que todas las personas que tengan entre 2 y 12 van a puntuar como con empatía muy baja. Acá lo que hizo fue darme el formato de fechas que tiene automático. No quería eso. Vamos a ponerlo así. Tampoco. Vamos a ponerlo así. Bien. La gente que categoriza como con puntaje bajo va a tener entre 12 y 15. La que categoriza como con puntaje alto entre 15 y 18. Y por último, entre 18 y 27, la gente que categoriza como de empatía muy alta.
¿sí? Entonces nosotros ya sabemos, en función de cómo hayan puntuado nuestros sujetos, cómo van a poder categorizar en ese sentido respecto de la empatía, ¿sí? Y para hacerlo más fácil y poder utilizar los filtros y no tener que estar seleccionando entre toda esta sopa de datos, podemos incorporar una nueva columna que divida en función cualitativa justamente. Acá podríamos poner nivel de empatía, ¿sí? Lo ponemos en negrita, lo centramos, y acá podemos indicarle a Excel por medio de fórmulas cómo queremos que categorice a cada fila en función del nivel que aparezca en esta celda, que refiere en este caso al puntaje final de empatía, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos decirle a Excel que queremos que esta celda sea igual a una prueba lógica, ¿sí? Que en Excel se expresa con sí. Vamos a explicar muy brevemente en qué consiste una prueba lógica en Excel. Lo que va a hacer Excel va a evaluar si se cumple o no una condición para entonces cumplir determinada instrucción o otra determinada instrucción, ¿sí? Si la prueba lógica se cumple, valor sí verdadero, va a cumplir una acción. Y si no se cumple, va a cumplir esta otra acción. Entonces, acá nosotros vamos a decirle que si este valor, ¿sí? Que es el valor de la celda de empatía en cuestión, ¿sí? Es menor a 13, ¿sí? Ya que los valores que clasifican como muy bajo de empatía van de 2 a 12. Entonces, lo que va a hacer es punto y coma, vamos a decirle qué instrucción queremos que cumpla, indicar un valor de muy bajo, ¿sí? Entonces nosotros ya sabemos que Excel va a categorizar a todo ese rango de valores, ¿sí? Los va a categorizar como de muy baja empatía, ¿sí? Ahora, vamos a poner punto y coma y le vamos a indicar a Excel qué queremos que haga si la condición, por el contrario, no se cumple, ¿sí? Si la condición no se cumple, tenemos varios escenarios posibles. No hay una única instrucción a seguir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a anidar otra condición más, ¿sí? Vamos a decirle que si el valor es menor a 13, que categorice como muy bajo. Y si no, si se da el caso de que, abro paréntesis, el mismo valor es menor a 16, ¿sí? Va a categorizar como, punto y coma, bajo, ¿sí? Y si no, lo que va a hacer es, bueno, depende, porque tenemos dos escenarios posibles. Entonces vamos a abrir otro sí más, ¿sí? Si, abro paréntesis, este valor es menor a 19, ¿sí? Entonces va a categorizar como alto, ¿sí? Y si no, bueno, en este caso solamente queda una opción posible, que es que los valores sean de 19 para arriba. Entonces vamos a indicarle que el puntaje, lo que va a tener que indicar por celda es que es muy alto, ¿sí? Cerramos comillas, cerramos paréntesis, y acá hay que cerrar toda la cantidad de paréntesis que abrimos, ¿sí? Este es el primero, este es el segundo. Vamos a cerrar otro más, ¿sí? Y creo que me falta este, si mal no recuerdo. Vamos a darle a Enter. Y entonces, como ven, clasifica a este puntaje como bajo. ¿Por qué? Porque es un 14 y está entre 2 y 15, ¿sí? Si tiro esto para abajo, va a clasificar a todos los valores en cuestión en función de la categorización que especificamos, ¿sí? Entre 22 va a dar muy alto. ¿Por qué? Porque bueno, muy alto entre 18 y 27, 22 se encuentra ahí, entonces categoriza como muy alto, y así con cada uno de todos los valores, ¿sí? Entonces de esta manera tenemos a nuestros sujetos categorizados en función de su nivel de empatía de modo cualitativo, ¿sí? En función de una categorización que realizamos con una medida descriptiva de nuestra muestra. Un pequeño detalle que encontré que quizá presta a la confusión y por las dudas lo aclaro, es que acá los valores se pisan, es decir, muy bajo va de 2 a 12 y bajo también arranca en 12, entonces uno podría preguntarse cómo categoriza este 12, ¿no? Si como muy bajo entra como muy... la persona que puntúa 12 clavado, ¿es muy bajo o es bajo? ¿En qué quedamos? Bueno, uno toma una decisión, ¿no? Estos son, yo lo digamos dispuse acá como intervalos semiabiertos, donde está el intervalo abierto en un extremo y cerrado en el otro, ¿sí? Entonces en este caso en bajo el 12 no contaría, contaría de 13 en adelante, ¿sí? Si lo dispongo en modo de intervalos cerrados, esto sería de 13 a 15, esto sería de 16 a 18 y esto sería de 19 a 27, ¿sí? La lógica es la misma,
expresa lo mismo que graficamos acá en la fórmula, pero bueno, para evitar posibles confusiones respecto a eso. Así que bueno, esto fue la segunda parte de uso de GraphPad. Espero que les haya servido y les sea de utilidad para realizar sus trabajos. Cualquier duda me pueden escribir, no duden en hacerlo. Y bueno, no te olvides de dejar tu like, comentario, suscribirte y todas esas cosas que haces para que el canal de la gente que te cae bien crezca. Y como siempre digo, si te gustó hace todo eso, y si no te gustó también hacelo, así más gente ve este video y a más gente no le gusta. Así que bueno, mucha suerte con sus trabajos y nos estamos viendo prontamente en clase.